Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Finisterre, quiero darles la más cordial bienvenida a este encuentro mensual de actualidad del Observatorio de Asuntos Internacionales perteneciente a la Facultad de Humanidades y Comunicaciones. Bueno, hoy nos convoca un tema que sin duda seguirá en la noticia, pero es Haití y por qué, un análisis sobre cómo y por qué no han podido todavía conseguir su estabilidad. Bueno, en unos minutos vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy día tenemos a dos personas, pero tremendamente conocedoras de la situación de Haití, un lujo. Antes de dar paso, digamos, al inicio de esta charla, les comento que el chat al costado derecho de sus pantallas está habilitado para que dejen sus comentarios y preguntas, las que serán recogidas al final de esta sesión para ser contestada por nuestros panelistas. Bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, quien introducirá al tema, y a nuestros invitados, a quienes les agradecemos enormemente su participación el día de hoy. Alberto, estoy habilitando tu micrófono. Perfecto, ahí se escucha. Perfecto, sí. Muy amable, Lorena, muchas gracias. Le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan esta tarde en este conversatorio y aprovecho de dar la bienvenida también a nuestros invitados, dos personas que sin duda han tenido un contacto directo con la realidad de este convulsionado país que es Haití, y que por eso estamos seguros que nos van a poder ayudar a comprender un poco mejor cuál es el alcance de la actual crisis, sus causas y eventuales consecuencias. Quiero presentar en primer lugar a don Juan Gabriel Valdés, quien fue jefe de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití entre 2004 y 2006, y que además ha sido ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, embajador de Chile ante Naciones Unidas y Estados Unidos. Es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Princeton y además director de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales de la Universidad de Chile. También le doy la bienvenida a Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athena Lab y analista de temas internacionales y de seguridad. Por 22 años trabajó como periodista, llegando a ser editor internacional del Mercurio, director del Mercurio de Valparaíso y editor y corresponsal de la agencia The Associated Press en México y Colombia. Es magíster en Ciencia Política y periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para iniciar esta conversación, un pequeño contexto. El pasado 7 de julio, el hasta ese entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en su residencia de Puerto Príncipe por un grupo armado, quienes además dejaron herida a su esposa, la primera dama, Martine Moïse, quien debió ser trasladada a Haití y regresó al país recién el domingo pasado con una fuerte escolta de seguridad, incluso llevando un chaleco antibala. Las autoridades locales afirman que el autor intelectual de este ataque habría sido el médico haitiano Cristian Emanuel, radicado hace ya varios años en Florida, y quien habría financiado el grupo de mercenarios, en su mayoría integrado por exmilitares colombianos, que actuaron en este episodio. Mientras sigue la investigación para esclarecer el asesinato de Moïse, hoy, precisamente hoy, Haití ya tiene un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Ariel Henry, quien había sido nombrado por el propio Moïse antes de su asesinato. De momento, la presidencia se va a mantener vacante y el objetivo del primer ministro va a ser encauzar a Haití hacia las próximas elecciones que se espera sean lo antes posible. En ese contexto, quiero comenzar conversando con don Juan Gabriel Valdés y preguntarle cómo lee usted este episodio, cómo se puede comprender este magnicidio en Haití, qué elementos se combinaron para finalmente llegar a este momento en donde se planifica y se ejecuta el asesinato de un presidente de este país, asumiendo que el último episodio similar se había producido en 1915. Bueno, yo quisiera en primer lugar agradecer al Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, a su director, por esta invitación, y a Juan Pablo Toro por participar en ella.
Yo quisiera decir que valoro mucho que la universidad se ocupe de Haití. Creo que es un tema que es desconocido en Chile. Creo que es un tema en el cual tenemos conceptos muy primarios sobre la forma en general en que se desarrolla la vida de ese país tan acontecido de nuestro hemisferio. Y creo que es importante, por lo tanto, hacer preguntas y preguntarse cosas como las que me acaba de plantear Alberto. Yo tengo una reacción frente a lo que me acabas de preguntar que puede ser difícil de resumir en poco tiempo, porque yo creo que aquí estamos hablando del colapso del Estado, no estamos hablando de la muerte de un presidente. Y como estamos hablando del colapso del Estado, estamos hablando de una historia y de un conjunto de factores que se suman y que generan un cuadro de inestabilidad permanente en el cual no solamente las élites haitianas se muestran incapaces de actuar y incapaces de llegar a acuerdos y de buscar una forma de convivencia que sea pacífica y democrática, sino que además los actores internacionales cometen una y otra vez los mismos errores y generan la incapacidad del Estado para surgir. Esta es una reflexión que quizás no entra en el terreno que es más apetitoso desde el punto de vista de noticias, por cuanto efectivamente el hecho de que hayan participado 20 sicarios colombianos o guardaespaldas colombianos, lo que sí plantea en sí un problema porque no sabemos exactamente lo que ocurrió, que el presidente haya sido muerto de una manera que parece recordar las muertes de los carteles de droga, que efectivamente la policía haitiana no haya actuado y se haya acusado incluso hasta al primer ministro de estar involucrado en el proceso. Son todos detalles que muestran, a mi juicio, los niveles de descomposición en que está el país. Y me lleva eso también a una pregunta que estoy seguro que muchos chilenos se han hecho y lo he leído en la prensa, ¿no es verdad? ¿Qué sentido tiene toda la intervención internacional que ha habido en ese país si el Estado se sigue desplomando de la misma manera como se desplomó hace 15 años? Hace 20 años, efectivamente, ciclo de estabilidad y de desplome, que parece hacer imposible que el país subsista como una entidad soberana e independiente. En un cuadro en que además amenaza con situaciones de explosión en materia migratoria que generan problemas muy serios no solamente en Estados Unidos, sino que en el resto de América Latina. Por lo tanto, la pregunta es muy pertinente y yo creo que se remonta a la historia de Haití, pero voy a quedarme aquí ahora porque entiendo que queremos hacer un diálogo más ágil y por lo tanto no voy a entrar a los temas que me parece a mí que son críticos para entender por qué el Estado, y aquí hay una afirmación mayor, el Estado no solamente se desploma, sino que la pregunta es si existe un Estado en Haití y si ha existido un Estado nacional en Haití desde el momento en que los esclavos se sublevaron en 1791 y decidieron ser independientes en 1804. La pregunta es si ese Estado existió o no existió, y creo que esa es una cuestión que nos lleva a un discurso más largo, así que me quedo aquí. Gracias, Alberto. No, gracias a usted por esta visión panorámica que nos ofrece de la situación en Haití y que ciertamente deja sobre la mesa una serie de temas sobre los cuales quiero volver un poco más adelante, porque me interesaría mucho que usted pudiera seguir profundizando en esos aspectos. Pero quiero darle paso la palabra a Juan Pablo, apelando a tu experiencia periodística en terreno, en Haití, ¿verdad? Y también a tu especialización en el tema de seguridad y defensa. Volvamos al episodio mismo del asesinato del presidente. Llama la atención que, algo que se ha repetido de manera constante, es que tanto en las imágenes, los videos que han trascendido como en las declaraciones, resulta bastante evidente que no hubo un enfrentamiento. O sea, estamos hablando de un grupo armado numerosísimo, estamos hablando de más de 20 personas que llegan hasta la residencia del presidente, no hay ningún tipo, por lo visto, de enfrentamiento con la Guardia Presidencial, ingresan a la residencia, asesinan al presidente, atentan contra la primera dama y se retiran. Sabemos que la retirada y la posterior persecución después fue muy desordenada, algunos se refugiaron en un edificio abandonado, otros terminaron en la representación diplomática de Taiwán. ¿Cómo lees tú esto? ¿Cómo ves este episodio? Don Juan Gabriel ya esbozaba una cierta idea. ¿Qué te parece a ti? Bueno,
Primero que nada, Alberto, muchas gracias por la invitación y obviamente al Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad, ¿cierto? Y un lujo aquí poder conversar con Juan Gabriel Valdés, por supuesto que sabe mucho de este tema, quizás un mayor experto. Pero efectivamente en el tema que tú dices hay muchas ruedas sueltas, todavía hay una intriga, hay cosas que no calzan, efectivamente cómo entran, ¿cierto?, a la residencia presidencial, matan al presidente, no hay enfrentamiento aparente y después los ejecutores, ¿cierto?, del asesinato se refugian en un barrio muy cercano, en vez de salir huyendo en una lancha, ¿cierto?, en el Caribe a la mitad de la noche, fácilmente era fácil perderse. Eran por lo demás gente con preparación militar, ¿cierto?, ex miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, según lo ha confirmado el mismo Ministerio de Defensa de Colombia y la Policía de Colombia, que está colaborando con la investigación. Hay un jefe de la seguridad presidencial que hace viajes sospechosos a Colombia, a Ecuador, a Panamá, ¿cierto? Y eso se está investigando también. Entonces parece que solo conocemos una parte de la historia, pero coincido con Juan Gabriel que esto viene a coronar una crisis que es estructural, ¿cierto? Los magnicidios, la verdad, no son frecuentes en ninguna parte. En Haití han pasado, pero el último, ¿cierto?, tenía más de 100 años de haber ocurrido. Y esto supone una crisis que de alguna manera venía el mismo presidente asesinado, él ya venía denunciando por allá en febrero que iba a ser objeto de un golpe de Estado porque había todo un problema de interpretación de cuándo terminaba su mandato porque él se demoró en asumir el poder. Entonces la oposición decía que él tenía que haberse ido este año, en febrero. Exacto. Y él insistía que le correspondía terminar el periodo completo que establece la ley, así que hubiera empezado más tarde. O sea, entonces ya había una situación sumamente tensa. En Haití, por lo demás, hay un cruce de violencias donde muchas pandillas a veces son funcionales, ¿cierto?, a objetivos de ciertos grupos políticos. Hay una política en Haití que es muy difícil entenderla porque es muy fragmentada. Es muy fragmentada, entonces cuando uno quiere entender la lógica de las alianzas, es difícil armarse el mapa. Yo creo que a Juan Gabriel Valdés le ha pasado a veces que están los actores oficiales, ¿cierto?, que están representados por el gobierno, pero también hay una serie de actores que muchas veces ocupan otros medios para promover sus objetivos y generan protestas, ¿cierto? Y estas protestas se calman, siempre previo a las elecciones, protestas muy fuertes. Y aquí la muerte del presidente crea una tremenda incertidumbre. Hay elecciones previstas este año, presidencial, en septiembre hay un referendo constitucional, también este presidente quería cambiar la constitución, entre otras cosas reforzar los poderes que tenía. Hay un Congreso, un Senado que está funcionando, la verdad, en un tercio. Entonces, hay problemas, todos estos son reflejos de problemas estructurales que se retrotraen en la historia, donde efectivamente hay un problema de que no hay capacidad estatal, o sea, no hay un Estado eficiente y eficaz. Por otro lado, no hay Estado de Derecho. Y por otro lado, no hay capacidad de respuesta no hay accountability de parte de las autoridades. Y para Francis Fukuyama, estos tres pilares son lo que implica tener desarrollo político. Entonces, lo que hay aquí es un problema de desarrollo político que se manifiesta, yo creo, violentamente y que nos hace estar muy pendientes de lo que vaya a pasar. La crisis está lejos de estar solucionada, por más que haya habido cierto recambio de autoridades más o menos ordenado y rápido. Perfecto. Solo para no dejar un cabo suelto. Tú viviste muchos años en Colombia, conociste de cerca el tema de la guerrilla, el tema de los paramilitares, el tema de un país en donde la violencia se había manifestado durante décadas. Parece bastante obvio, pero me interesa saber tu opinión. El hecho de que en el fondo tantos miembros de este comando hayan sido ex militares colombianos, ¿significa que hay un mercado de oferta y demanda de ex militares colombianos disponibles al mejor postor en América Latina? Y en el mundo. Y en el mundo, claro. Efectivamente, hay un excedente de ex miembros de las fuerzas militares colombianas altamente entrenados, con quienes conozco y con quienes he estado en terreno, que pueden hacer operativos de noche, asaltar campamentos guerrilleros desde helicópteros con misiones nocturnos, o rescatar secuestrados, ¿cierto?, en medio de la selva, que hemos visto también su rescate. Bueno, el ejército y la policía, que en un momento sumaron unas 440.000 personas en armas, hoy día deben estar entre 190.000, cerca de 400, la verdad que se ha achicado en los últimos 5 años,
producto también del proceso de paz, de que la situación de violencia ha mejorado bastante, hay menos homicidios, y estos ex soldados, ¿cierto? Ex militares colombianos hoy día prestan servicio en los Emiratos Árabes Unidos como operadores, también han estado cuidando infraestructura crítica en Irak, también han estado en la guerra de Yemen, planificando operaciones, ¿cierto? Para eliminar blancos de alto valor, que se llama, con drones, ¿cierto? O con fuerzas especiales, un tipo de fuerzas especiales. Entonces, y efectivamente están disponibles, están en este mercado de contratistas privados que existe. Ahí, tú te acordarás, Alberto, que ha seguido otros temas de medio ambiente, ¿cierto? Blackwater, que después tuvo que cambiar de nombre, hoy día se llama Academy, ¿cierto? Rusia tiene el Wagner Group. Entonces, sí. Hoy día los países, eso es parte de una tendencia actual que habla de lo que es la privatización de la guerra. Y Colombia tiene la mano de obra que se necesita. Exactamente. Con el peligro que representa eso. Por supuesto. Don Juan Gabriel, Juan Pablo, en su explicación, esbozaba claramente el tema de la falta de una institucionalidad en Haití y que también se conecta con lo que usted mencionaba hace un minuto. Usted estuvo a cargo de la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití, la MINUSTAH, entre 2004 y 2006, y evidentemente tuvo la oportunidad de conocer directamente la realidad haitiana. Cuando muchas veces a través de análisis e informes se dice que Haití es un estado fallido, ¿usted qué opina al respecto? Yo creo que la pregunta es por qué en Haití hay más gobierno que Estado. Vale decir, existen gobiernos que a menudo parecen actores en un teatro que detrás no tiene una realidad, sino que tiene un asunto que parece de ficción. Cuando yo estaba en Haití me acuerdo haber pensado, ¿no es cierto?, tuvimos que organizar una elección, y me acuerdo haber ido a ver al ministro de Educación para preguntarle si podíamos utilizar las escuelas para organizar el proceso. ¿Y cuántas escuelas habían? Y me dijo, no tengo la menor idea cuántas escuelas hay. ¿Cuántos estudiantes hay? Tampoco sé cuántos estudiantes hay. ¿Cómo voy a saber? No puedo viajar por el país. Entonces hay un cuadro de distancia completo entre la autoridad de gobierno que funciona y la realidad social. Es decir, el Estado no se vincula con la realidad social. Y las instituciones son extraordinariamente disparejas en su poder y en su realidad, vale decir, el sistema es presidencial a un punto obsesivo. Si bien el presidente o el que manda puede ser el presidente, como fue Preval, o puede ser el primer ministro, como fue cuando la Tortue era primer ministro. Vale decir, no es necesariamente el presidente el que manda, pero es la institución del Ejecutivo la que maneja el país sin mayor contrapeso. Por lo tanto, por esa razón, produjo tal nivel de resistencia a la decisión del presidente Moïse de cambiar la Constitución para fortalecer más aún el poder del presidente de la República. Ahora, yo no puedo dejar de decir que es imposible pensar en Haití sin partir pensando en la revolución haitiana. Yo tengo que decir que muchas veces me involucré yo estuve 3 años en la práctica ya, y he seguido vinculado a Haití hasta el día de hoy. He estado en Haití unas 12 o 15 veces y he estado conversando con todos los actores políticos. Me daba risa pensar de que el jefe de la policía de hoy, Leon Charles, era el mismo Leon Charles que yo conocí de jefe de la policía cuando llegué el año 2004. Por lo tanto, los actores no cambian mucho y realmente muchos de ellos siguen siendo candidatos a cualquier puesto en el Estado que puedan ocupar. Pero quiero contar que la vez que tuve discusiones con políticos no hubo una sola ocasión en la cual el primer argumento era decirme, señor, usted no tiene en consideración el hecho de que nosotros somos un pueblo de esclavos que nos liberamos de Francia y derrotamos a Napoleón. O sea, uno parte conversando así. Si uno no toma en consideración ese hecho, uno en realidad no puede partir hablando con ellos. Y la razón es muy sencilla. Yo creo que si ha habido un asunto olvidado y si ha habido un asunto que ha sido encubierto, y uno podría hacer un estudio muy largo sobre eso. De hecho, hay un famoso intelectual haitiano que se llama Rolf Trouillot, que escribió un libro que es profesor de Harvard, digamos, no estoy hablando de nadie con poca información, que escribió un libro que muestra cómo la revolución haitiana fue borrada.
en el sentido de que el mundo occidental decidió olvidar el hecho de que los esclavos habían derrotado a Francia y habían derrotado a Napoleón. No era cualquier cosa. Hay que pensar que cuando comenzó la revolución haitiana y pidieron la libertad, los esclavos, la libertad no era un fenómeno que estaba expandido en el mundo occidental. Él dice 8% de la población del mundo era libre, en un sentido como lo entendemos hoy. La mayor parte del mundo occidental y de los países como Francia, Inglaterra y los demás tenían sujeciones todavía de carácter jerárquico que establecían distintas clases y sectores para campesinos, para gente de la ciudad, para burgueses, para... Por lo tanto, la idea de ser libres es una idea que empujó a los haitianos más allá de todo lo que era previsible. Eso hace que la revolución haitiana fue un hecho inimaginable para los contemporáneos. Era un hecho inconcebible. Los franceses nunca creyeron que pudiera pasar una cosa de esa naturaleza. Hay que pensar que Francia era la primera potencia del mundo. Por lo tanto, cuando Napoleón mandó soldados a cargo de su cuñado y acompañado de su hermana, y fueron derrotados y salieron y volvieron 500 cuando partieron a cerca de 14.000, naturalmente que fue una derrota mayor para el Imperio francés y fue la pérdida de la principal corona. La brutalidad de la reacción haitiana aisló a Haití del resto de América. La rechazó no solamente Francia, sino que la rechazó Bolívar, que había tenido la posibilidad de usar haitianos para independizar a Colombia y a Venezuela, que se había entendido competió para conseguir muchachones haitianos que fueron a pelear por la independencia de América. Y Bolívar no invitó a Haití al famoso Congreso Anfictiónico en que reunió a todos los países de América. Vale decir, el mundo entero decidió olvidar esto. Los dominicanos le tenían pavor, como es normal. Las Islas Británicas querían evitar que hubieran sublevaciones de esclavos en sus territorios. Estados Unidos metió preso al primer embajador que le mandó a Haití, que había ayudado a la lucha de la independencia americana. Por lo tanto, Haití no tuvo siglo XIX tal como lo entendemos nosotros. No hubo inmigración, no hubo comercio exterior, no hubo sistema financiero, no hubo guerras tampoco. Las guerras fueron entre ellos. Entonces es un país que se salta el siglo XIX tal como nosotros lo entendemos. Y es ocupado por Estados Unidos en 1915 hasta 1939. Por lo tanto, el Estado que se organiza en 1804, Estado de esclavos dividido entre mulatos, que habían tenido la primera libertad, y los negros, que habían tenido la segunda, y que eran llamados africanos por los propios haitianos, ese Estado, que es un Estado que comercia entre la ciudad y el campo, y es una sociedad básicamente agrícola, es intervenido por Estados Unidos, que lo asocia a la economía americana, le establece el francés como lengua oficial, le interviene el ejército de una manera muy decisiva, muy decidida, y de alguna manera ellos dicen, los historiadores haitianos lo subrayan muchísimo, impide la constitución de un Estado nacional. Esa situación lleva directamente a Duvalier, y Duvalier permanece 30 años y su hijo pertenece otro tanto, permanece otro tiempo, es decir, hay un cuadro de dictadura fenomenal. Las cosas, yo para saber cómo funcionó Duvalier, para mí lo más importante fue enterarme por los haitianos, por los dominicanos. La aristocracia dominicana o la oligarquía dominicana, o como se le quiera llamar, que yo viví mientras estuve en Haití, porque iba para allá y los dominicanos tienen una enorme información sobre Haití de carácter militar y policial. Así que fue muy útil para Naciones Unidas los contactos que establecimos en la República Dominicana, pero los relatos de las personas que habían sido coetáneas con Duvalier sobre las cosas que pasaban en Haití durante Duvalier solo nos remiten al imperio de Bokassa en África o a situaciones parecidas a las que también tuvo Trujillo en la República Dominicana, es decir, a una dictadura feroz. Y eso hizo a Haití un país en el cual, como digo, no había Estado, porque no había orden de Estado de Derecho, no había realmente un cumplimiento de una constitución, sino que había un poder total en manos de una persona, y que lo que siguió ha sido extraordinariamente caótico por la pobreza, por la miseria, pero también por el hecho que no han logrado surgir otras instituciones. Y como después de Duvalier se buscó una constitución que le restara poder al presidente, precisamente, no lograron hacerlo del todo, porque en la tradición africana el jefe es el jefe, le chef, y le chef africano es un tipo que maneja. Por lo tanto, el presidente sigue teniendo esa cultura detrás suyo. Y cuando se le establece una constitución que pretende ser parlamentarista, solo hay conflicto entre el presidente y el parlamento. Por eso que en todos los casos precedentes de presidente,
el Parlamento no ha podido ser reelegido o se ha desarmado antes del término del periodo. Eso es algo que hay que observar porque hay un fenómeno cultural ahí que sin duda es muy fuerte. Esto no significa que yo tenga una pérdida completa de esperanza sobre la capacidad de Haití de recuperarse, pero siento de que esos temas están ahí y me reservo para otra pregunta sobre cuál ha sido el rol de la comunidad internacional, que creo que es algo que también vale la pena subrayar. Y que ciertamente vamos a esa pregunta en un momento más. Juan Pablo, se hablaba aquí de la dictadura de los Duvalier, estamos hablando de François y Jean-Claude, que efectivamente gobernaron Haití durante prácticamente 30 años y que a la luz de lo que comentaba Juan Gabriel, claramente lejos de ayudar a la construcción de un Estado, una institucionalidad realmente democrática, hicieron exactamente todo lo contrario, socavando las bases de cualquier posibilidad de un régimen democrático. En ese aspecto, da la sensación de que, sobre todo tomando en cuenta la experiencia de los Duvalier y sobre todo con la creación de los Tonton Macoute, esta especie de policía secreta que reclutaba los peores criminales para efectos de llevar adelante las acciones de los Duvalier, la sensación es que la violencia en Haití se instala de forma prácticamente imborrable hasta el día de hoy. Y ahí mi pregunta va asociada, si acaso, ¿esta violencia realmente tiene un trasfondo político o simplemente estamos hablando de bandas armadas dispuestas al mejor postor o que tienen algún tipo de agenda? Un poco pensando que además durante el mandato de la MINUSTAH de 2004-2017, uno de sus objetivos era desmantelar las guerrillas que había en ese minuto y terminar con las bandas criminales, o sea, dos tipos de violencia completamente distintos. ¿Cómo ves tú ese tema hoy? Yo creo que hay un cruce de violencia. Es que la verdad que, como dice Juan Gabriel Valdés, si no hay Estado, no hay Estado de Derecho, tampoco es muy difícil erradicar la violencia, ¿cierto? Que es lo que hace la vía en democracia, erradica la violencia, ¿no? Y te lleva a solucionar los conflictos por vía de la ley, ¿cierto? Por vía de los acuerdos y los consensos. Entonces, dicho eso, hay un cruce de violencia. La MINUSTAH yo creo que fue bastante efectiva en mejorar la situación de seguridad. En lo práctico, yo te puedo decir que la primera vez estuve ahí se acordará Juan Gabriel de Strong Point 16, que era uno de estos puestos fuertes que tenía la MINUSTAH. Estuve con soldados jordanos en carros blindados, ¿cierto? Y ahí no había un edificio básicamente a medio construir. Y había gente, ¿cierto?, vendiendo drogas, pistolas a plena vista. Fui años después, 2009, 2010, ya había una estación de policía ahí, con una policía haitiana que estaba formándose por Carabineros de Chile y también la policía canadiense contribuyendo a esa formación, la PDI también en la parte investigativa. Entonces, ahí había una evolución y una mejora. Después vino el terremoto de 2010, que fue brutal y supuso un gran retroceso en materia económica, con cientos de miles de muertos, 200.000, 300.000. Hay que tenerlo también en cuenta. Haití no se ha recuperado todavía de ese cataclismo, la verdad que fue para ello. Y las violencias que estamos viendo, hay una que efectivamente se atribuye a una federación, entre comillas, de pandillas, que se llama G9 and the Family, que ellos están actuando y los informes hablan de un aumento de los secuestros, un aumento de los asesinatos en la capital, algo que la MINUSTAH en sus posibilidades y su mandato especialmente había logrado bajar o contener. Por otro lado, también tenemos el problema de la ubicación de Haití. Si tú ves, por ejemplo, todo el monitoreo que hace el Comando Sur de la zona Caribe, desde Venezuela salen muchos vuelos con drogas y lanchas con drogas, porque la parte colombiana está más controlada en el Caribe, y esos ocupan algunos como punto de escala, como escala Haití. Tú te acordarás que por ahí, por el año 2015, de hecho, 2 sobrinos de Maduro fueron detenidos en Haití por la DEA. Estos sí eran agentes de la DEA, no como los que hicieron pasar por agentes de la DEA. Y están traficando y ahí hubo toda una operación. Entonces, claro, Haití también ve la presencia del narcotráfico, están estas pandillas y también lo que te decía, que está este uso político que le dan algunos sectores a las pandillas. Algunos, la política haitiana,
no voy a decir el nombre, pues me lo dijo off the record, pero seguro es hasta amigo Juan Gabriel Valdés, pero digamos que fue un canciller brasileño que estuvo muchos años canciller y después fue ministro de Defensa. Y claro, tuvo soldados ahí, pues la MINUSTA estaba con soldados brasileños y tenían el mando habitualmente principal. Y él me decía, mira, decía, el problema, la dificultad de entender la política, ¿cierto?, en Haití es que en el fondo ellos hacen como política florentina en el siglo XXI y en una gran favela. Dijo, no te lo voy a decir en público, pero la verdad es que están todas estas facciones disputándose el poder y a veces para imponerse recurren a métodos, ¿cierto?, no legales y externos de generar, te decía, estas protestas o de generar algún tipo de asesinato, ¿cierto?, que demuestre su poderío real. Y yendo un poco, volviendo a lo que deja Duvalier, Duvalier fue el 80 y, me pueden corregir ahí, pero 86, 86. pero en esto, Sí. desde entonces, han habido 20 gobiernos, o sea, y la duración media de un mandatario haitiano es de un poco más de un año 3 meses. Entre gobiernos interinos, hay personas que han durado obviamente más, pero entre gobiernos interinos, entre dictadores, ¿cierto?, que emergen, entre presidentes que son repuestos con apoyo de la comunidad internacional. Entonces, es un cruce de violencias donde hay distintas agendas y que se combinan en este cóctel muy explosivo y donde en medio de inestabilidad estos grupos narcotráficos que están fuertemente operando y a nivel de pandillas también pueden estar aprovechando esta situación para profundizar sus acciones criminales, de eso no me cabe duda. Ahora, y como para un poco dar un pase para lo que viene, estaría dispuesta, la gran pregunta que yo tengo, si está dispuesta la comunidad internacional a reaccionar como alguna vez reaccionó hace años con el presidente Lagos. Tenemos una pandemia que no se ha acabado, tenemos economías que se están recuperando, pero vienen de recesiones brutales el año pasado, producto de la pandemia. Hay una experiencia en Haití ya previa, ya no es una aventura de muchos países latinoamericanos, especialmente Estados Unidos, ha tenido una historial de intervenciones ahí. Entonces, es una pregunta, ¿quién puede ayudar a Haití hoy día? Yo no tengo mucha la respuesta. Creo que para Biden quizás es una oportunidad para recuperar liderazgo, pero no sé si veo, hay un convencimiento ahí. Me quedo con lo que tú mencionabas, efectivamente, después de la dictadura de los Duvalier, 20 gobiernos en 35 años. Esa es la estadística precisa. Tú mencionabas el rol del narcotráfico y me tocó leer varias columnas después del homicidio del presidente que hablaban de que en el fondo Haití se precipitaba incluso hacia el escenario de transformarse fácilmente en un narcoestado. ¿Tú lo ves como una exageración o realmente ahí existe una posibilidad de ese escenario tan catastrófico? No, creo que si en un país donde existe una posibilidad de convertirse en un narcoestado es lamentablemente Haití. Hemos tenido narcoestados técnicamente por la criminalización de sus líderes. Acuérdate Noriega el 89 Claro, y los en Panamá. dictadores bolivianos a principios de los 80, ¿cierto? Que terminaron en cárceles de Estados Unidos por ese tema. Entonces sí, ahí hay una preocupación que creo que es real, justamente por esta falta de instituciones, por esta falta de Estado, por estas agendas ocultas y oportunistas que pueden haber, y en unos momentos muy complejos, y volviendo también está ligado a lo que pasó en Colombia, una de las externalidades negativas del proceso de paz con la FARC fue justamente que se dejó de atacar el narcotráfico fuertemente en las zonas donde estaba concentrada la guerrilla para permitir su desmovilización. Entonces, hoy día, el reporte de Naciones Unidas de este año ha hablado de un récord, solo en Colombia, de 1.228 toneladas de cocaína. Súmale la del resto de la región, Perú, Bolivia, básicamente. Entonces, estamos también en un momento donde hay un boom del narcotráfico nuevamente en cuanto a disponibilidad de droga para traficar. Esto en medio de inestabilidad, ¿cierto?, recurrente y con evidencia que ya tenemos que Haití, por su ubicación, ¿cierto?, está siendo ocupada a veces por los traficantes para un punto de escala, a veces más, no tanto para seguir camino a Estados Unidos, sino también a veces para avanzar un poco más a Europa desde otra ruta, o cruzar a África a veces, en lo que termina en Europa, ¿cierto? Pero esa es una realidad y de la cual hay que tener una preocupación, yo creo, muy fuerte. Claro que sí. Don Juan Gabriel, en algún momento, hace mucho tiempo, con Juan Pablo tuvimos una larga conversación sobre el fenómeno del agotamiento del donante
el agotamiento de los países que muchas veces salen al rescate de otros. Y si uno mira el historial de Haití, ciertamente, como usted también lo mencionaba hace un momento, existe un largo registro de ese tipo de intervenciones o presencia. Estamos hablando de la intervención estadounidense de 1915 hasta los años 30, después entre 1994 y 1997, y luego el 2004, la MINUSTAH, que se proyectó hasta 2017, y luego fue reemplazada por la misión de la ONU de apoyo a la justicia en Haití hasta 2019. ¿Cómo ve usted la mirada de la comunidad internacional sobre Haití? ¿Existe interés de salvar Haití? ¿Existen los medios para poder salvar Haití? Salvar en el sentido de reencauzarlo a un camino que permita ir construyendo, aunque sea de manera básica, las bases, los fundamentos para poder levantar un sistema estable, democrático y sobre todo seguro. Mira, yo creo que es una pregunta muy, muy fundamental y no existe una sola respuesta. Pero quisiera referirme algo antes a lo de la droga. Sí. Quiero contar dos cosas. En primer lugar, nosotros veíamos bajar los aviones desde Venezuela o desde Colombia en los cerros de Puerto Príncipe, alrededor de Puerto Príncipe y alrededor de Cabo Haitiano, y no estábamos autorizados por nuestro mandato de Naciones Unidas para intervenir. Por lo tanto, las tropas de Naciones Unidas no podían hacer absolutamente nada, menos aún meterle un balazo al avión que venía bajando, por ejemplo. Por lo tanto, bueno, cuando yo hablé con el embajador americano diciéndole esto no es inconcebible, porque mi conversación, que fue una conversación inolvidable, le dije, ustedes pagan millones de dólares para que Naciones Unidas esté aquí, cuando ustedes le venden las armas a los bandidos a los cuales venimos a derrotar, y se las venden en Miami, donde las compran arriba del counter sin ningún problema, y las exportan y las importan a Haití, y luego además, por si fuera poco, permiten de que aquí se llegue la droga y se vaya a la República Dominicana. Y me contestó, nosotros capturamos la droga en la República Dominicana, no en Haití, es una decisión desde de la DEA, nosotros no tenemos capacidad de intervenir en eso. Por lo tanto, uno iba a la República Dominicana y se encontraba con que estaban todos los diarios de la República Dominicana hablando del último coronel que habían descubierto que estaba vinculado a la droga. Pero en Haití nosotros sabíamos que no estaba vinculado a la droga y nadie hacía nada. Esa es una típica opción insensata que se toman en Washington y que de pronto terminan causando un daño gigantesco porque le cuesta muy caro al propio Estados Unidos, eso es lo que quiero decir. Y tiene que ver con el tema de la manera como Estados Unidos se relaciona con Haití. Yo me acuerdo que una de las conversaciones más impresionantes que tuve fue con un personaje que fue primer ministro que se llama Malval, y Malval me dijo un día en un hotel de Nueva York, la responsabilidad de lo que pasa en Haití es porque la comunidad internacional no nos ha dejado matarnos suficientemente entre nosotros. Entonces yo le dije, pero ¿qué me quiere decir usted? O sea, es imposible que Estados Unidos permita que a una isla que está tan cerca de Estados Unidos ocurra. Nadie intervino en la guerra civil de Estados Unidos. Si no hubiera habido guerra civil de Estados Unidos, no existiría Estados Unidos. Y en todos los países del mundo y en América Latina se logró establecer el Estado sobre la base de un grupo que se estableció por la fuerza sobre otro grupo. Y eso a nosotros nunca nos ha sido permitido, por lo tanto nosotros nunca hemos resuelto el Estado Nacional. A mí me pareció una cosa jovesiana de una manera brutal, pero la verdad es que no dejaba de tener, había un punto ahí, porque en realidad, más allá del tema de que no lo hemos dejado matarse entre ellos, cosa que me parece un exceso total, la verdad es que Haití no es escuchado. Los haitianos no son escuchados. Y voy a decir algo que lo voy a decir con prudencia porque no quiero aparecer yo mismo de protagonista de una situación buena mientras otros estaban en situaciones malas. Pero a mí me tocó la suerte de tener un primer ministro de Haití que había sido 30 años funcionario de Naciones Unidas en Ginebra y en Viena. Por lo tanto, este señor sabía exactamente lo que Naciones Unidas debía hacer y lo que no debía hacer. Y el diálogo entre yo y este señor fue un diálogo absolutamente positivo. No digo que no tuvimos peleas y tuvimos discusiones, pero en segundo lugar, él permitió que estas peleas y estas discusiones existieran, no como otros primeros ministros que ni siquiera que se negaban a recibir al representante del secretario general. A mí me tocó tomar desayuno con él durante todos los días, prácticamente todos los días durante 3 años. Y en esos días, en esa cantidad de tiempo que estuvimos juntos y que discutimos cómo se daba y qué es lo que pasaba en Haití, no solamente yo pude ayudar, sino que pude aconsejar, pude participar del gabinete de ministros y pude tener con ellos una relación porque ellos dijeron que mi actitud era una actitud
respetuosa y que escuchaba lo que pasaba. A mí no se me habría ocurrido nunca hacer lo que hizo uno de mis sucesores, que no voy a mencionar, que llamó al presidente Preval para amenazarlo de expulsarlo del país, si no aceptaba hacer la elección en el momento que a él le parecía, o sea, que a la Embajada de Estados Unidos le parecía. Yo tuve la suerte de tener a Estados Unidos en Irak en el momento en que yo estaba en Haití, por lo tanto no tenían tiempo para dedicarse a Haití. Y estaban bastante, digamos, distanciados de lo que estaba sucediendo en el detalle. Y al mismo tiempo, por lo mismo, me dieron un apoyo notable. Yo tengo que decir que tuve un apoyo del presidente Bush, de Condoleezza Rice y de todo ese grupo. La Condoleezza Rice visitó Haití varias veces mientras yo estuve allá, también estuvo Colin Powell, y el apoyo que ellos daban a las Naciones Unidas, que estaba recién construyendo la misión, y estaba por lo tanto en su momento de más entusiasmo, fue muy decidido. Pero yo creo que el problema que hay aquí es que Estados Unidos, cuando pasa algo que no le parece desde el punto de vista económico en Haití, cambia al presidente. Estoy diciendo algo bien brutal, pero es así. Cuando se produjo la elección, digamos, si tú me preguntas a mí, ¿dónde está el origen de la crisis de Moïse y de la situación a la que llevó que hubiesen 200.000 personas en la calle protestando en contra del presidente que recientemente ha sido asesinado? Yo tengo que decir que el origen de todo eso está en la elección del presidente Martelly. El presidente Martelly, que fue elegido en 2010, si no me equivoco, es un cantante haitiano, una persona que tiene una vida extraordinariamente disoluta, que tenía una particular atracción por mostrar el trasero al final de sus discursos, de sus conciertos, que era un personaje cómico, con la cabeza afeitada, que se dedicaba a la vida alegre en Estados Unidos. Un grupo de personas, encabezadas por un personaje que se llama Guy Lamotte, lo contrató para ser candidato a presidente de Haití. Es decir, lo persuadió que era el mejor candidato a presidente de Haití. Bueno, fue el candidato a Estados Unidos. Estados Unidos no solamente lo apoyó, sino que obligó a retirarse a un candidato para que no ganara él, sino que ganara Martelly. Lo digo responsablemente. Estados Unidos amenazó con quitarle la visa al candidato que iba a ganar la elección para impedirle continuar. Entonces, en ese contexto en que se favoreció a Martelly de esa manera, y Martelly llegó con un grupo de gente que recibió no solamente la plata del terremoto, que fue mucha, sino que recibió la plata de Petrocaribe, que también fue mucha la que le dio Chávez. Y Martelly gozó de la amistad de Chávez y gozó de la amistad de Estados Unidos. Y en ese contexto recibió una cantidad de dinero que se evaporó. Es decir, aquí entramos en otro tema, que es el tema de la corrupción de la élite haitiana, que es un tema muy, muy complejo. Son los propios americanos los que inventaron que la élite haitiana era la élite más corrupta del mundo. Y por lo tanto no lo digo yo, lo dice, hay una sigla que usan los norteamericanos para hablar de la élite haitiana. Por lo tanto, el país tiene problemas muy de fondo en términos de cómo se establece el poder y quién maneja el poder. Y Estados Unidos nunca ha dejado de introducirse de una manera, de algunas veces displicente y otras veces poco interesada. En este momento Biden está preocupado porque sabe muy bien que no puede responder enviando Marines, a pesar de que se lo están pidiendo algunos de los dirigentes haitianos, porque ya se ha vivido muchas veces ese asunto. Y Naciones Unidas ya entendió, yo por lo menos lo entendí perfectamente ya a esta altura, que hacer esto que los haitianos llaman hit and run elections, o sea, yo hago una elección y salgo arrancando de Haití, ¿ya? Y que el que gane maneje y veamos lo que pasa. Esa lógica no funciona. Si Naciones Unidas va a entrar, tiene que entrar con un programa y un proyecto que signifique que cada dólar que entra a Haití es controlado por un conjunto de actores que previenen que ahí se produzca un fenómeno de corrupción, que impiden que se produzca lo que ha pasado durante los últimos 30 años. Haití ha recibido 13.000 millones de dólares de ayuda de parte de distintas partes del mundo, y esos 13.000 millones de dólares no se ven en ninguna parte. Si ustedes ven todavía el centro de Haití derruido cuando se dijo que se iba a darle el dinero para la reconstrucción, y todavía los edificios están sin reconstruir. Yo eso lo sé por la gente que trabaja en el centro de Haití. Tengo una amiga mía que era dueña de una farmacéutica y que hacía remedios en Haití o importaba remedios. Se cayó la fábrica, el alcalde le dijo que iba a reconstruir la fábrica porque ella no tenía ninguna posibilidad de hacerlo ella misma hasta el día de hoy. Entonces, la verdad es que
la única manera de ayudar, efectivamente, si los haitianos quieren, es después de escuchar a los haitianos cómo van a arreglar su propio proceso político interno, que es una responsabilidad que ellos tienen, es decir, muy bien, yo estoy dispuesto a darle seguridad y estoy dispuesto a darle apoyo, pero el apoyo y la seguridad lo vamos a controlar nosotros. Y eso creo que es no estoy seguro, y ahí Juan Pablo tiene toda la razón, hay un fenómeno que se llama en Washington Haití fatigue, es decir, estoy cansado con Haití. Hemos metido tantas veces plata, hemos estado tantas veces ahí, que la verdad es que ahora volver cuesta pensarlo, cuesta imaginarlo. Pero por otra parte, como todos sabemos, la amenaza a la seguridad es muy seria. Yo no sé si Haití se va a transformar en un narcoestado, y voy a dar una razón muy triste, pero la razón, como me la dijo un día el presidente de la República Dominicana, es que son muy pobres para transformarse en un narcoestado. Porque hay que tener puertos con barcos que lleven droga, hay que tener aviones grandes que lleven droga, hay que tener capacidad de tener gente que vende la droga en las esquinas de Nueva York. Y Leonel Fernández me dijo, yo no conozco a ningún haitiano que venda droga en las calles de Nueva York. Los que venden son dominicanos, o son mexicanos, o son de otro lado, pero no son de Haití. Por lo tanto, Haití tiene esta situación en la cual los bandidos y los grupos armados manejan droga, pero manejan droga para consumo interno, para mandarla a la República Dominicana, pero no alcanzan a hacer una suerte de potencia en materia de droga. Una última frase sobre los grupos armados. El problema ha sido, también lo dijo Juan Pablo, pero quiero reiterarlo, el problema ha sido que los grupos armados son instrumentos de algunos de los grupos de ricos de Haití. Doy un dato específico. Está en los famosos Wikileaks, que lo vine a saber mucho tiempo después que ocurrió. Cuando nosotros estábamos en Haití, planeamos elecciones, las elecciones tuvieron que postergarse en varias oportunidades y al final se hicieron en febrero del año 2007. Sucede que en el periodo de diciembre del 2006, los secuestros que estaban a un nivel de 20 o 25 al mes pasaron a 200 al mes. Y nosotros la verdad es que quedamos atónitos. O sea, el general brasileño que estaba ahí a cargo de las tropas estaba perplejo. Nosotros yo tenía todos los equipos de analistas internos y de gente que estaba vinculada con Haití y que sabía lo que estaba pasando adentro, no entendían lo que ocurría, todos los servicios de inteligencia de la propia misión no sabíamos exactamente qué ocurría. Obviamente la embajada americana, las embajadas europeas comenzaron a protestar diciendo la misión no está siendo efectiva, ¿cómo es posible una cosa de esta naturaleza? Nosotros pusimos controles en toda la ciudad, controles armados, pusimos sacos de arena con soldados ahí. Esto ocurría solo en Puerto Príncipe, no ocurría donde estaban los chilenos, por ejemplo, en Cabo Haitiano. Era algo inexplicable. Solo años más tarde, bueno, esto paró en diciembre, terminó en enero. Terminó, dicho sea de paso, entre otras cosas, cuando el general brasileño se metió un balazo. El general Bacelar, que era el encargado de las tropas, el jefe de las tropas, se suicidó en Haití, en su pieza, en el Hotel Montana, estando yo allá, porque estaba de tal manera agobiado y abrumado con la situación que estaba enfrentando de violencia que no tenía control sobre el cuadro. Fue reemplazado, la situación mejoró muchísimo, para el gobierno brasileño y para el ejército brasileño fue un shock el asunto, pero también fue un shock para la sociedad haitiana, porque la sociedad haitiana cambió su comportamiento hacia la misión y tuvo una actitud muchísimo más civil, digamos, disciplinada, para ponerlo así. La opinión pública se disciplinó con esta situación porque tuvo temor de la reacción. Pero lo que me impresiona, y con esto termino, es que Wikileaks, años más tarde, yo leo Wikileaks sobre Haití y me encuentro con un cable del embajador de Estados Unidos que conversa con uno de los más importantes empresarios de Haití, que lo visita y le dice, ¿usted sabe por qué aumentaron los secuestros a 200? ¿Usted sabe quién está haciendo los secuestros? ¿Quién le dice el embajador americano? Nosotros. Estamos secuestrando a nuestras tías y a nuestras primas y a nuestras no sé qué, porque resulta que no queremos elecciones. Porque la va a ganar Preval y nosotros no queremos elecciones. Le pregunta el embajador, ¿y esto lo sabe Valdés? Y le dice, no tiene la menor idea. Claro, y es cierto, yo no tenía la menor idea. Por lo tanto, la verdad es que tengo que mencionar eso porque eso te muestra hasta qué punto hay corrientes subterráneas en el manejo de la política haitiana que tú no puedes prever. Efectivamente, hemos dicho que no hay Estado de Derecho, pero también hay que decir que hay gente que lucha como loco para conseguir un Estado de Derecho.
Y esa gente es muy extraordinaria. Hay mucha gente notable, admirable en Haití, grupos de derechos humanos, gente notable. Y de hecho, el resultado de este proceso fue que uno de los herederos de las principales familias de Haití, la familia Brandt, terminó condenado a 20 años de cárcel por manejar un ring de secuestros en que usaba a los grupos armados de las poblaciones más pobres, particularmente de Cité Soleil, para cumplir con un sistema en el que mandaba a secuestrar a sus parientes y los hacía pagar 10, 20 mil dólares por secuestro. Esto es para contar un poco el clima que puede darse en ese país en torno a los movimientos internos violentos, esto que llamaba Celso Amorim, según entendí, llamaba la política florentina en una población de pobreza extrema. Efectivamente, ese escenario se mantiene en muchos aspectos. Hemos visto cifras que indican que, por ejemplo, solo en junio de este año, en Puerto Príncipe hubo 150 asesinatos de forma violenta, 200 secuestros, y en un país que es el más pobre del hemisferio occidental, en donde estamos hablando de un país que tiene un PIB per cápita cercano a los $700, pero en donde el 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, es decir, tal como lo define Naciones Unidas, apenas $2 al día. El tiempo se nos ha venido encima. Quiero agradecer sinceramente a Juan Gabriel Valdés y a Juan Pablo Toro por ilustrarnos respecto del escenario complejo, muy complejo que vive Haití, y quiero pasarle entonces la conducción de este conversatorio a Lorena para que tengamos la oportunidad de todos los asistentes de recoger algunas preguntas que puedan ser planteadas a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Efectivamente, como dices, Alberto, gran interés. Bueno, transmito las felicitaciones y los agradecimientos de diversos asistentes que han ido llegando al chat y hay bastantes preguntas. Comienzo con una para Juan Pablo. Dice, ¿cuántos haitianos han migrado estos últimos años y específicamente cuál es el perfil del haitiano que ha llegado a Chile? No he seguido la diáspora haitiana con detención, a diferencia de otras como la venezolana. Es cierto que han llegado a Chile, pero también el grueso de la diáspora haitiana está en Miami, a los otros se van a la parte francesa de Canadá, y por supuesto también van a Francia, ¿no? Entonces, ahí eran los lugares tradicionales donde iban. De hecho, en Florida uno puede encontrar muchos haitianos. Entonces, la verdad que no manejo las cifras. No sé cuánto llegaron a Chile, se habla de 100.000, 200.000, son menos que los venezolanos, obviamente, que han llegado. ¿Cuánto? Perdón. 100.000 se dice, sí. No, 100.000 por ahí, ¿ya? Es una diáspora que, en general, cuando estudias migraciones, esto yo lo estudié bastante en México, quien migra es la persona más pobre, ¿ah? No, siempre es como una persona que está como al borde de la clase media baja, o sea, ha logrado salir de la pobreza, entra a una clase media baja bastante precaria y logra, ¿cierto?, ahorrar juntar para el pasaje, para poder irse, para poder encontrar un trabajo, mandarle remesas. De hecho, Haití recibe muchas remesas de la diáspora, y esa persona después trae la familia. Eso es como el proceso de migración más o menos común y que se repite en todas las Américas, y hay informes de la Organización Internacional de Migraciones que te pueden ahondar eso. Ese perfil, o sea, yo los haitianos que veo, gente trabajadora, gente que viene dispuesta a hacer trabajos muy sacrificados, que algunas personas ya no quieren hacer, a veces en condiciones, no tienen contrato, ¿cierto? No tienen la protección social que deberían tener. Pero hay gente trabajadora, eso es mi impresión. Gracias, Juan Pablo. Para don Juan Gabriel Valdés, preguntan, hay una pregunta un poco conspirativa, digamos. Dicen aquí, bueno, se ha especulado mucho sobre la resistencia de los haitianos para realizar la experimentación de las vacunas contra el COVID. Dice, vemos que quizás es un país de los que existen en África y lo único que se espera es que no sean merecedores de la democracia. Dice,
Dice, ¿existen algunas similitudes con las muertes de presidentes de países africanos ante conflictos directos con imposiciones de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo la verdad es que nunca había escuchado eso. No lo he leído tampoco, me interesaría mucho leerlo, pero no lo he leído. Y no creo de que tenga que ver, porque esto significaría de que la farmacéutica o alguien que esté interesado en vacunar. Yo la verdad es que yo creo que al presidente Moïse fue asesinado por orden y por conspiración de alguien dentro de Haití, que tenía vínculos extranjeros, tenía vínculos externos, y que se las arregló para reclutar un grupo de gente para sacar justamente el foco de él mismo, ¿vale? Es decir, yo creo que al final hay alguien allí que está pensando en eso, que pensó en eso, quizás no en matarlo, pero en producir un secuestro. No sería el primer caso de un presidente que ha sido secuestrado. Entonces, la verdad es que creo que el asunto es más vinculado a la política interna haitiana que cualquier factor de esa naturaleza. Muchas gracias, don Juan Gabriel. Ahora una pregunta para ambos, para que puedan aportar miradas diversas. Dice, ahora que Haití tiene su soberanía nacional con menos valor que un billete bolivariano, ¿no cree posible que China financie el progreso económico del país? Me imagino que se refieren a Haití, tal y claro. Juan Pablo, si quiere. Yo puedo... Voy a reactivar el micrófono de Juan Pablo de inmediato. Ya, gracias, Lorena. Bueno, hoy día Haití tiene relaciones con Taiwán. Como decía Alberto, los ex soldados colombianos se refugian en la embajada de Taiwán. Entonces, en este momento, si no hay relaciones con China, porque son excluyentes tener relaciones con Taiwán, ¿cierto? Y la República Popular, así que no sería posible. ¿Ah? Ahora, el tema es una pregunta un poquito más profunda al respecto, si aquí tenemos que en algún momento en Haití pasar del asistencialismo de la ONG a realmente a los emprendimientos productivos, si es más útil en el fondo generar más puestos de trabajo. Ese es un debate que ha habido. Me tocó hablar para una cumbre que había en Chile, no me acuerdo, Iberoamericana o CELAC, con América Latina y el Caribe, con un primer ministro de Haití que estaba muy interesado, que quería que producieran tablets en Haití. Y me mostró el tablet hecho en Haití, conversé con él en un hotel y parecía una buena cosa, pero él estaba, y él decía que efectivamente tenemos que dejar un poco el asistencialismo de lado para justamente crear nuevos puestos de trabajo que inserten los productos haitianos, ¿cierto?, en las cadenas productivas globales. El problema es que era una sociedad agrícola, un país altamente deforestado, es bastante impresionante, y Juan Gabriel lo habrá visto cuando uno es la misma isla de la Española, ¿cierto? Está al lado dominicano, que es verde, y ellos tienen una política temprana de cuidar los bosques, y pasa al lado haitiano, que es como un tercio de la isla, y ve todo esto deforestado. Entonces, el tema agrícola, un país que podría haber tenido un potencial turístico enorme, como toda la isla del Caribe, la verdad, y que tiene eso inexplotado, pero claro, tiene también una población que está en nivel educativo muy bajo. Entonces, cuando se da esa plata, ¿cierto?, a proyectos, una de las cosas que yo me encontré recorriendo Haití, que a veces me decían que gente, diplomáticos, ¿cierto?, decían, estamos dispuestos a dar plata, el problema es que no tenemos que lo administre. Porque muchas veces la gente más preparada de Haití se había ido, había emigrado. Eso es verdad. Entonces ese es dramático, pero era así. Entonces, China no sé si tendría que Haití tomar decisiones diplomáticas al respecto sobre con quién quiere tener relaciones. En este momento la tiene con Taiwán. Sí, yo no pienso que China tenga un interés particular en este momento. Sí siento que yo tengo tengo que decir que tengo muchas dudas y muchas preguntas que no puedo resolver respecto de ciertos sectores haitianos. Por ejemplo, voy a hablar del mundo empresarial. El mundo empresarial haitiano tiene una parte del mundo empresarial que ya lo he descrito, que es corrupto y que tiene una incapacidad de actuar de una manera correcta en política en particular, y su intervención en política es en general
extraordinariamente poco positiva. Y hay otro sector empresarial, yo diría que más joven, que es extraordinariamente interesante, que tiene una voluntad de afirmar la nación haitiana con mucha fuerza, que tiene, y que no se ha ido. Es decir, el solo hecho de que no se hayan ido, teniendo la cantidad de dinero que tiene, porque tiene mucho dinero, no estamos hablando aquí de gente que tiene un poquitito, aquí no estamos hablando de pyme, estamos hablando de gente que tiene mucho dinero. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, para dar un ejemplo, de que hay gente que tiene aviones y tiene permisos de estacionamiento de sus aviones en Miami, cosa que es muy caro. Y que viven, que yo preguntaba a alguien, por ejemplo, yo me voy a Miami el martes, yo también, me dice, entonces tirás en el American, y voy también, no, yo no me voy en el American, me voy en mi avión. Entonces, naturalmente que hay ahí un grupo de gente que vive en condiciones muy favorables y que, por cierto, ve con terror al mundo pobre haitiano que está cerca del mar y sobre todo al mundo que está en Cité Soleil. Muchas veces escuché en Haití en la comparación de Hutus y Tutsis, vale decir, la idea de que podría mañana generarse una masacre como la que se generó en Ruanda, con una venganza del mundo negro, africano más oscuro de piel, que está en la parte más pobre de la ciudad, en contra del mundo mulato que está instalado más arriba. La ciudad de Puerto Príncipe es una ciudad construida en los cerros, por lo tanto, y cada día más arriba, cada día más cerca del último cerro, Keyskoff. Por lo tanto, claramente allí hay una actitud muy defensiva del mundo empresarial, pero yo siento que dentro del mundo empresarial hay un mundo muy positivo. Siento que dentro del mundo político hay una generación nueva que es mejor, es mucho mejor. Y siento una cosa que la voy a decir, no con ánimo de halagar a las señoras presentes, pero la verdad es que las mujeres haitianas tienen una capacidad de acción, de decisión, de visión del país muchísimo superior a la de un mundo de políticos hombres que son irascibles, orgullosos y vanidosos. Es decir, creo que allí la posibilidad de que las mujeres tomen un rol importante en esa sociedad es una posibilidad real y salvadora desde el punto de vista de cómo podría pensarse un país donde se establecen normas mínimas de convivencia y de estabilidad. Por lo tanto, yo tengo esperanza de que es posible avanzar en el país en ese terreno y creo que la ayuda internacional va a ser posible si existen esos actores internos que son capaces de gestionar esa ayuda y de trabajar junto con la comunidad internacional, no siendo reemplazados por la comunidad internacional, sino que en el fondo recurriendo al apoyo de la comunidad internacional, como lo hacemos todos por lo demás, porque todos vivimos de alguna manera u otra vinculados entre nosotros en un mundo cada día más global, particularmente países que son tan pobres y que están tan cerca de países tan ricos. Resulta todavía increíble tomar el avión en Miami y caer en ese Miami lleno de actividad y de lujo y de riqueza y caer en Puerto Príncipe. Cuesta imaginar que a 200 millas hay un país que parece efectivamente África en la mitad del Caribe. Muchas gracias. Tenemos tiempo, creo, para una última pregunta que se relaciona con la pospandemia. ¿Cómo Haití se va a parar después de la crisis del COVID-19 y cuáles van a ser los desafíos tanto internos como de la comunidad internacional, además, digamos, de la crisis que tienen actualmente tras el asesinato del presidente Moïse? Juan Pablo, si quieres. Bueno, una pregunta muy amplia, ¿no? Es La verdad bastante que amplia, pero ningún acotémoslo país a la pospandemia en el fondo. sí, ningún país ha salido de la pandemia, estamos viendo una quinta ola, estaba leyendo en Europa, entonces están estas olas sucesivas que también hacen bastante incierto de cuándo viene la pospandemia, ¿no? En 1, 2, 3 años más, no sé. Pero bueno, yo creo que el primer desafío político para tratar de ordenar, sin duda, es esclarecer el asesinato. O sea, yo creo que eso es fundamental. En la comunidad internacional se ha ofrecido ayuda. Creo que las autoridades colombianas, Interpol y todos están participando bastante en eso y eso es importante. Hay que tener claridad, no puede pasar un magnicidio y quedar impune y cierto, quedar en el limbo. Segundo, creo que ahí también es tratar de encauzar el proceso eleccionario que venía para que las autoridades que emerjan tengan algún grado de legitimidad democrática, que siempre es importante. Siempre voy a preferir más democracia, menos democracia, ¿ya? Con todas las imperfecciones que tiene, pero bueno, encauzar el proceso electoral. Creo que eso también es importante. Y ya en el plano, efectivamente, ya de pospandemia, yo creo, bueno,
hay que recuperar la economía, ¿cierto? Y generar algún tipo de condición sanitaria que permita eso. La verdad es que cuando uno ve, no sé, Johns Hopkins, la universidad estadounidense, tiene un buen monitor de los casos globales de contagio de COVID y los de Haití parecen poco, pero es muy difícil saber si contar con cifras. Entonces, como en Haití no tiene cifras claras de los muertos por COVID o de los contagiados, ¿cierto? Y del ritmo de contagio, menos del traqueo de quien se está contagiando, creo que es muy difícil saber cuándo va a venir la pospandemia. No me atrevería, porque en este país, como decía Alberto, más pobre, un estado, ya no se habla tanto de estado fallido, porque eso está climatizado un poco, hoy día se habla de estado frágil. En este Peace Index o el Fondo para la Paz que hace el índice de estados frágiles que publica todos los años Foreign Policy, en primer lugar está Yemen como el más frágil, en el último está Finlandia como el más sólido, y Haití está 13. Entonces está entre los principales estados más frágiles del mundo. Entonces, los desafíos por pandemia se cruzan con los desafíos estructurales de Haití y lo que hacen es agudizarlo. O sea, se han agudizado en nuestros países que tenemos estados un poco más fuertes o bastante más fuertes que el haitiano. Imagínate lo que puede ser en Haití la agudización de los problemas estructurales que tenía producto de la pandemia. Gracias, Juan Pablo. Don Juan Gabriel, no sé si quiere complementar algo, porque efectivamente llama la atención las cifras, en el fondo, reportadas por Haití, relacionadas con el COVID. Yo hablo a menudo con haitianos que están en Haití y muchas veces, como es normal, en estos años he preguntado por qué está pasando y cómo están ellos de salud. Y la reacción ha sido durante una época una suerte de reacción en broma, diciendo nosotros estamos absolutamente vacunados contra cualquier virus de cualquier naturaleza porque somos tan pobres y tenemos tal cantidad de tipos de alimentación que resulta que no pasa eso ya. Y eso, por ejemplo, me lo ha dicho gente que no vive solamente en Cabo Haitiano, sino que viven en ciudades, particularmente en el sur, donde me dicen, aquí no hay nadie enfermo, nadie. Por lo tanto, daba la sensación que no iba a llegar, pero llegó. Y ahora último han habido casos bastante dramáticos, es decir, un aumento muy fuerte de los casos en Puerto Príncipe, no en el resto del país, pero en Puerto Príncipe, y por supuesto que el país no tiene ninguna infraestructura para enfrentar esa situación. Por lo tanto, se puede producir una mortandad mayor. Y Estados Unidos ha estado preocupado de eso y está proveyendo de vacunas y comienza a moverse el tema de las vacunas ahora. Siento que es difícil, como decía Juan Pablo, hacer una predicción respecto de cuál va a ser el efecto que va a tener la pandemia sobre el caso de Haití. Pero al igual que en Cuba, que en un momento dado apareció como un tema resuelto, como un tema que se había avanzado muchísimo y hoy día estamos viendo que la pandemia avanza de manera muy brutal en Cuba, en Haití, donde no existe ninguna de las infraestructuras de hospitalaria que existe en Cuba, el asunto puede ser mucho más dramático. Políticamente tengo la duda de que lo que está pasando, siento que lo que está pasando es positivo, sin duda, pero no me satisface del todo, porque yo esperaba que después de la muerte del presidente se produjera una convergencia de los dos sectores y encontraran un primer ministro en común, vale decir, alguien que fuera el producto de un consenso que pudiera llamar elecciones. Yo he escuchado hoy día el discurso del señor Henry, al que conozco bien y que es médico, neurólogo y es una persona que tiene calidad personal, pero él es una persona muy cercana al presidente Martelly. Fue ministro de Martelly en algún momento. Por lo tanto, es evidente que el resto del mundo, desde la Balaz hasta los partidos socialdemócratas haitianos, ven con enorme desconfianza este gobierno. Y cuando llame elecciones se va a encontrar con un tema que ha sido tradicional en Haití, que es el tema del famoso colegio electoral, que siempre es provisorio, nunca es definitivo. Y por lo tanto, constituir un colegio electoral que sea capaz de administrar esa elección con cierto grado de credibilidad por el resto va a ser una cuestión muy fundamental y va a requerir del apoyo de Naciones Unidas y de la OEA. Yo creo que allí va a ser muy importante que los dos entren en el acto. Pero me queda pendiente la pregunta de qué vamos a hacer en un país donde las bandas armadas siguen cada día mejor armadas, tienen mejor armamento que la policía, y donde las bandas armadas tienen el peligro no solamente de actuar contra la policía, sino que de infiltrar la policía. Y eso es más serio aún. Entonces creo que se puede resolver el problema político en el sentido de encontrar una salida hacia una elección que elija a alguien que nuevamente
genere la expectativa de que va a corregir el curso del proceso institucional. Pero si no se resuelve el tema de las bandas armadas, el tema va a quedar pendiente ahí. Nosotros de alguna manera lo resolvimos, y nuestra política fue clarísima. Nosotros dijimos en ese momento, nosotros no vamos a enfrentar a las bandas armadas a balazos mientras no haya una autoridad legítima en el país. Con una autoridad provisoria como la que existía con el presidente, con el primer ministro Latouste, era imposible avanzar a enfrentar a las bandas porque las bandas tenían apoyo popular. Las bandas eran identificadas con Aristide, que estaba en África exilado. Por lo tanto, eran vistas como alguien que defiende a los pobres. Nosotros dijimos, hagamos una elección, elijamos un presidente legítimo y que ese presidente enfrente a las bandas, nosotros vamos a hacer lo que el presidente diga. Ganó Preval y convidó a tomar té a los jefes de banda al palacio. Fue un escándalo en la sociedad haitiana. La gente con dinero estaba enfurecida, ¿cómo es posible que convide a estos desgraciados a tomar té? Bueno, les dijo el presidente en el té, yo estaba presente, señores, ustedes entregan las armas, tienen 5 días. Si ustedes en 5 días no entregan las armas, yo le voy a pedir a Naciones Unidas que entre a tiro adentro donde ustedes están. En 10 días no solamente estaban en la cárcel los jefes de banda, sino que se habían desarmado en buena medida. Por lo tanto, cuando yo salí de Haití el año 2007, las bandas armadas habían sido efectivamente desarmadas. Volvieron precisamente de martelía en adelante, porque incluso en el periodo del terremoto y en todo lo que siguió después de esa catástrofe, las bandas armadas no tuvieron un rol particularmente destacado. Entonces siento que se puede hacer si hay una autoridad legítima que le dice a las bandas, mire señor, yo no puedo soportar que ustedes sigan existiendo tal cual están, y por lo tanto ustedes suprimen sus actividades y entregan sus armamentos, yo le voy a pedir ayuda a la comunidad internacional, pero ayuda de fuego, no ayuda de plata. O sea, que vengan aquí y lo saquen. Y creo que los haitianos entienden eso. Como me decía siempre un amigo mío, los haitianos no son vietnamitas. O sea, cuando llegue el momento en que se les dice, mire, yo tengo una fuerza militar aquí al frente suyo, entienden. Así que creo que esa es una política que estas Naciones Unidas tienen que considerar en el futuro próximo. Muchísimas gracias. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Para ello, devuelvo la palabra a Alberto Rojas, el director de nuestro Observatorio de Asuntos Internacionales. A todos los participantes les agradecemos desde luego su participación y estén atentos tanto a las redes sociales como al sitio web del observatorio con las nuevas actividades programadas a partir de agosto. Hay quienes están pidiendo una sesión 2, una segunda parte de esta charla. Vamos a ver cómo siguen desencadenando los hechos en Haití y podemos coordinar otro encuentro para más adelante. Alberto, te dejo la palabra para que puedas cerrar. Muchas gracias. La verdad es que efectivamente ha sido una conversación no solamente muy dinámica, sino también muy ilustrativa para todos los que nos han acompañado esta tarde. Estoy muy agradecido de nuestros invitados, don Juan Gabriel Valdés, Juan Pablo Toro, y ciertamente coincido con muchos de los mensajes que han dejado en el chat. El tema da para más, el tiempo se hace poco, tal vez a futuro podamos volver a reunirnos para abordar otra vez Haití, ver en qué situación se encuentra y sobre todo hacia dónde se dirige. Muchísimas gracias, les agradezco por su tiempo y por supuesto los dejo invitados a próximas actividades del observatorio. Muy gentiles. Muchas gracias, han sido muy amables. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, adiós. Gracias. Chao, Juan Pablo.